Hoy vamos a estar estudiando los versos 3 al 11, vamos a ver el resto del capítulo, pero vamos a leer desde el verso 1 en adelante al verso 11 y vamos a orar y poner el estudio en las manos del Señor y que Dios bendiga este tiempo. Si puedes ponerte de pie, al menos que tengas no puedas, pero si puedes, por favor, ponte de pie. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. ¿Listos? Dice así: después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser era semejante a un becerro, y el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a una águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, te damos gracias que podemos reunirnos esta mañana, que podemos estar delante de ti, que podemos adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Dios, de conocerte, de conocer la verdad, de saber por qué existimos, de saber el propósito de nuestras vidas, que son para hacer tu perfecta voluntad, para traer gloria a tu nombre, Señor. Por eso fuimos creados, por eso existimos. Y gracias, Señor, que hoy podemos cumplir con nuestro propósito, Señor. Pedimos que hoy hables a nosotros a través de tu palabra. Vamos a estudiar este capítulo 4, Señor, estas cosas que tú le permitiste al apóstol Juan ver y que comparte con nosotros. Ayúdanos a entender el propósito de todo esto, Señor, y que alientes nuestros corazones hoy y que te podamos ver tal como tú eres, aún con nuestras mentes limitadas, Señor, pero tu Espíritu Santo nos pueda revelar a nuestro espíritu y darnos un conocimiento más profundo de tu santidad, de tu gloria, de tu soberanía, de tu poder, de tu majestad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar su asiento. Pues ya hemos empezado esta tercera sección del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver ahora las cosas que van a suceder después de la era de la iglesia. Los mensajes que vimos en el capítulo 2 y 3 son esa era del tiempo de la iglesia en el cual nos encontramos nosotros hoy.
Y ahora del capítulo 4 en adelante, todo lo que vamos a ver tiene que ver con cosas del futuro, cosas que aún todavía no han sucedido, pero son cosas que deben de suceder. Ya vimos que Juan escucha una voz como de trompeta, y la misma voz que él escuchó en el capítulo 1 es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice a Juan ahora, después de darle los 7 mensajes de la iglesia, dice: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante son cosas que deben de suceder. Van a suceder. Nada lo puede detener. Y vimos que Juan nos dice que al instante él estaba en el Espíritu y él es llevado al cielo, y lo primero que él ve es un trono colocado en el cielo, fijo, estable, inmovible. Y nos dice Juan, y vio a uno sentado en el trono. Y esa es la palabra clave del capítulo 4. La palabra trono se menciona 11 veces en este capítulo y se menciona 46 veces en todo el libro de Apocalipsis. El domingo pasado vimos que el trono nos habla de autoridad y soberanía universal. Y nos recuerda a todos nosotros que no importa qué es lo que esté pasando en este mundo, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios está sentado en su trono y Él está en control. Y en el capítulo 4 y 5, lo que vemos aquí es que estos capítulos nos van a revelar lo que está pasando en el cielo antes de que la ira de Dios es derramada sobre este mundo. Del capítulo 6 en adelante, Juan va a describir el juicio de Dios sobre la humanidad. Vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Y vamos a ver destrucción masiva. Y vamos a ver que este juicio viene directamente del trono de Dios. Ahora, Juan no fue el único que se le permitió ver el trono de Dios. En el Antiguo Testamento también vemos que al profeta Isaías y al profeta Ezequiel, ellos también se les permitió ver el trono de Dios. Y lo interesante es que a ellos también se les permitió ver estas visiones antes de pronunciar el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios de aquel tiempo. Y les voy a pedir que vayan a Isaías capítulo 6. Vamos a hacer mucha lectura, hermanos. Algunos de los pasajes van a estar aquí en la pantalla. Bueno, todos van a estar allí, pero van a ver algunos donde les voy a pedir que por favor vayan allí en sus Biblias para no perder la costumbre. Isaías capítulo 6, verso 1 nos dice lo siguiente: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra, está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, les respondió el profeta Isaías. El pueblo de Israel estaba en rebelión en contra de Dios, y después de este escenario que ve el profeta Isaías, Dios le dice: ve y predica este mensaje al pueblo de Dios. Pero también le dice: pero no te van a escuchar, pero tú predica, tú habla.
Y en el verso 11 del capítulo 6, el profeta Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor les responde allí en el verso 11, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. El Señor le dice a Isaías, tú ve y predica este mensaje. Este mensaje duro, este mensaje difícil, no te van a escuchar. Pero antes de que Dios envíe a Isaías a predicar este mensaje duro, a gente de corazón duro, él primero tuvo que ver la santidad de Dios para poder entender por qué el mensaje era tan duro. Y la otra revelación está en Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel. Ezequiel se encuentra exiliado con el pueblo de Israel en Babilonia. Y nos dice allí en el capítulo 1 del verso 1, en el año 30, al quinto día del mes, cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Y luego en el verso 4 les dice Ezequiel, mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro había algo como un metal refulgante en medio del fuego. Y de allí él empieza a describir lo que esta visión que él ve, que se está acercando a él como una tormenta, y describe a los querubines que vienen cargando, que están cargando algo, acercándose a él, y está describiendo toda la actividad de estos querubines. Y en el verso 26 sigue diciendo Ezequiel, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas de los querubines había algo semejante a un trono, de aspecto de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgante que lucía como fuego dentro de ella en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Y en el capítulo 2 el Señor levanta a Ezequiel, pone su espíritu en él y le dice prácticamente lo mismo. Ve y predica este mensaje a este pueblo rebelde, y no te van a escuchar, pero tú predica, tú diles exactamente lo que te estoy diciendo que les digas. Un mensaje duro, un mensaje difícil. ¿Y qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho. Y ahora vemos que por tercera y última vez que Dios tiene un mensaje duro para gente rebelde y de duro corazón, Dios llama al apóstol Juan al cielo delante de su trono. Porque el mensaje que Dios le va a dar a Juan es tan fuerte, es tan duro. Va a haber desastre como jamás se ha visto en todo el mundo, en toda la historia del mundo. Va a haber la destrucción de casi más de 3/4 de toda la humanidad. Y son cosas difíciles de escribir. Y por eso Juan primero tiene que ver la santidad de Dios para poder entender la justicia de Dios. Y nosotros igual, hermanos, nosotros nunca vamos a poder apreciar los juicios de Dios hasta que podamos apreciar la santidad de Dios. Vamos a ver que durante la gran tribulación muchos van a venir a la fe. Va a haber un gran avivamiento. Muchos van a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Muchos van a perder su vida. Van a ser mártires por su fe en ese tiempo. Pero también vamos a ver que muchos no se van a arrepentir, que aún en medio de toda esta destrucción, en medio de todo el caos que está pasando, muchos de ellos no van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y aún sus corazones duros y rebeldes se van a oponer a Él.
Y como dijo Pablo en Gálatas 6:6, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Muchos pueden ver la destrucción en los capítulos 6 en adelante y querer cuestionar el juicio de Dios. Ver toda esta destrucción, ver todas las cosas que vamos a ver y decir, este juicio es muy severo, es muy duro, es injusto. Pero la verdad no lo es. No lo es. Todo lo que va a pasar es lo que la gente merece en ese tiempo. No es muy severo, no es muy duro. Es el santo juicio de Dios. Y para poder apreciar sus juicios tenemos que primero apreciar su santidad, su gloria, su soberanía, su majestad. Y eso es lo que tenemos aquí en los capítulos 4 y 5. Los capítulos 4 y 5 es una escena completa del cielo que se le permite ver al apóstol Juan. Y nosotros vamos a ver a través de los ojos de Juan el trono de Dios en el cielo. Y tenemos que recordar que igual que Isaías y Ezequiel, Juan va a tratar de describir lo indescriptible. Juan va a tratar de describir lo sobrenatural, lo espiritual, lo celestial. Y se le está permitiendo ver lo que es invisible al ojo humano. Y el vocabulario humano está limitado. Y él va a usar mucho la palabra semejante para querer describir ciertas cosas. Ahora, antes de entrar, les quiero dejar saber que hay muchas diferentes interpretaciones, opiniones de las cosas que vamos a ver. Y voy a compartir algunas de ellas con ustedes, algunas no. Y les voy a decir lo que yo personalmente creo, basado en lo que vemos en la palabra de Dios. Algunas cosas no voy a compartirlas porque solamente son opiniones. Y son opiniones de hombres de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, hombres que respeto, algunos que conozco, pero son opiniones solamente, y a la verdad algunas de ellas no tienen fundamento bíblico, entonces no me voy a meter en tanto de eso. Vamos a ver algunas cosas sí las vamos a poder entender, algunas cosas sí tienen fundamento bíblico, voy a explicar esas cosas, pero lo que no quiero es que nos perdamos en cosas que la palabra de Dios no interpreta o no revela o que no tiene un fundamento bíblico. En las cosas de las cuales de verdad no estamos seguros. No quiero que perdamos de vista lo que el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis está queriendo mostrarnos y decirnos, que es la santidad de Dios, la gloria, la majestad y la soberanía de Dios. Entonces vamos a ver que el enfoque en el capítulo 4 está en Dios el Padre, en su trono. Y en el capítulo 5, la próxima semana, primeramente Dios, vamos a ver que el enfoque va a ser en Jesús, Dios el Hijo. Entonces lo primero que Juan ve es un trono y uno sentado en el trono. Y ahora Juan va a tratar de describir al que está sentado en el trono. Y leemos en el verso 3. El que está sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Ahora, Juan trata de describir la gloria y la hermosura que está manando de aquel que está sentado en el trono. Ahora, sabemos que es Dios el Padre. En el verso 11, Él es reconocido como el Señor y Dios. Y Juan describe lo que ve usando dos piedras finas. Él dice que era semejante al jasper y sardio. Y Juan no está describiendo, no nos está diciendo que Dios Él es estas piedras. Él está diciendo que el brillo que emanaba de Dios era como una piedra de jaspe y de sardio. Ahora en Apocalipsis 2:11 se nos describe el jaspe, esta piedra, como un cristal. Allí en Apocalipsis 21:11, Juan hablando de la nueva Jerusalén, que también se le permite ver descender del cielo,
él dice lo siguiente: y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Entonces esta piedra de jaspe es muy parecida a un diamante, que destaca una luz blanca y brillante. Y la piedra sardio es una piedra de color rojo, es como un rubí, rojo, color rojo fuego, color rojo sangre, más o menos, brillante. Y Juan no describe a Dios mismo, él describe el brillo que está emanando de él, su resplandor. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede describir. Y en la visión se le presenta como una luz resplandeciente, como con un brillo de un diamante, claro como cristal, blanco, consumidor, y como el carmesí, como color sangre o color de fuego. Y Juan también nos dice que vio un arco iris alrededor del trono semejante a una esmeralda. Ahora, la esmeralda es un color verde, brilloso. Y esto es lo que Juan ve. Juan ve la gloria y el resplandor emanando de Dios, brillando de color blanco, rojo, y ve un arco iris color verde alrededor del trono. Y todo esto tiene sentido, porque el salmista nos dice en Salmo 104:2 que Dios se cubre de luz como con un manto. Juan, en su primera carta, el mismo autor, en capítulo 1, verso 5, nos dice que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Santiago nos dice en capítulo 1, verso 17 de su carta, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en lo cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Pablo dice en 1 Timoteo 6:6 de Dios el Padre, que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ahora, como les dije, hay diferentes interpretaciones y opiniones sobre lo que significa la piedra jaspe y lo que significa la piedra de sardio. Algunos creen que la luz blanca representa la pureza y la santidad de Dios, y que la luz roja representa la obra redentora de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Otros creen que el rojo también representa el juicio de Dios, y que el arco iris representa la fidelidad de Dios, porque vemos que en Génesis que Dios prometió a Noé nunca volver a destruir la humanidad con un diluvio, y el arco iris fue el símbolo de esa promesa, de la fidelidad de Dios, que él iba a cumplir esa promesa. Y tal vez sí, es posible, no hay fundamento bíblico o otras partes de Escritura que nos puedan decir que es así, pero es posible, tal vez. Lo que sí sabemos es que el que está sentado en el trono, él emana y brilla con colores y luces extraordinarias, hermanos. Y también sabemos, porque la palabra de Dios lo enseña, que Dios es santo y que Él es puro. Amén. Entonces, estas opiniones no están diciendo nada que contradice la palabra de Dios, pero de nuevo no hay ningún fundamento de que diga que eso es exactamente lo que significa. Y también sabemos de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Amén. Sabemos que Él murió en esa cruz, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Y sabemos también que Dios es un Dios de justicia. Y también sabemos que Él es fiel, amén. Lo hemos experimentado en nuestras vidas y sabemos que todo lo que Dios promete, Él lo cumple, amén. Entonces esas cosas sí podemos estar seguros. Si eso es lo que significa todo esto, no lo sé. Ahora Juan nos va a decir lo que él vio alrededor del trono en el verso 4. Verso 4 nos dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Ahora, Juan menciona 24 tronos y 24 ancianos sentados en los tronos. Y también hay diferentes opiniones sobre quiénes son estos 24 ancianos. Algunos creen que son ángeles. Yo no creo que está hablando de ángeles. Estos son ancianos y están vestidos de blanco y tienen coronas y están sentados en tronos.
En ninguna parte de la Escritura vemos que los ángeles tienen esta posición. Nunca los vemos sentados ni con coronas. Ahora, otros creen que los 24 ancianos representan la iglesia. Y otros creen que representa a todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Que 12 de ellos representan las 12 tribus de Israel y que los otros 12 representan a los 12 apóstoles. O sea, todos los redimidos, todos los que son salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y me inclino a estas dos interpretaciones. Yo creo que los 24 ancianos representan a la iglesia y posiblemente a todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, creo que hay suficiente fundamento bíblico para respaldar esta interpretación. Y les voy a decir, se los voy a explicar. ¿Listos? Ok, vamos a tratar de entender esto. El único otro lugar donde se menciona el número 24 es en el Antiguo Testamento. El número 24 allí en el Antiguo Testamento representa un grupo de personas. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 24, ahí vemos que el rey David manda organizar y dividir a todos los sacerdotes y todas sus familias. Habían miles de sacerdotes en aquel tiempo y se fueron divididos en 24 grupos y cada grupo tenía un encargado. Y esos 24 encargados representaban a los miles y miles de sacerdotes. Y se turnaban sirviendo en el tabernáculo. Y en el capítulo 25 de Primera de Crónicas también vemos que lo mismo, se van a dividir a todos los cantores, a todos los que cantan, en 24 grupos. Y cada grupo tiene un representante, un encargado, y estos 24 representan a todos los miles de cantores que había. Entonces aquí al Juan estar en el cielo, él está viendo estos 24 ancianos y es posible, muy posible que ellos están representando a un grupo de personas. Y creo que estos 24 ancianos están representando a toda la iglesia, a todos los redimidos. Y les voy a decir por qué. Primero, se nos dice que están sentados en tronos, ¿verdad? Ok, ¿a quién se le prometió que iban a hacer la promesa de sentarse en tronos? Estudiamos todos los mensajes a las iglesias en el capítulo 2 y 3 en Apocalipsis, y a final de cada mensaje Jesús da una promesa a los vencedores. Y en el capítulo 3, el verso 21, Jesús les dice a la iglesia de la Odisea: al vencedor le concederé sentarse conmigo, ¿dónde? En mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, solo a la iglesia se le promete sentarse en tronos. Ahora se nos dice que están vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5, a la iglesia de Sardis, esta era la promesa. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y estas promesas no solamente eran para esa iglesia en particular, es para toda la iglesia, para todos los vencedores. ¿Y quiénes son los que vencen, hermanos? ¿Perdón? ¿Quiénes son los que vencen? Sí, nosotros. Yo, tú. ¿Por qué? ¿Por qué vencemos? ¿Cómo vencemos? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 5, por nuestra fe. Nuestra fe es la que vence el mundo. Ahora, también se nos dice que tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Y de nuevo, a los únicos quien se les promete coronas es a nosotros los cristianos, hermano. Nosotros los vencedores. Ahora, la palabra corona aquí es la palabra estéfanos. Y la corona de victoria es lo que significa. No la de realeza, no de diadema. Y estas coronas son recompensas que Dios nos va a dar por todo lo que tú y yo hicimos por Él y para Él aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos habla de 5 coronas que podemos obtener. Y la primera corona que vemos es la corona incorruptible. En 1 Corintios 9:25, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona, ¿qué? Incorruptible, hermanos.
Entonces Pablo aquí nos exhorta a perseverar, a resistir y a negarnos a nosotros mismos, porque a diferencia con los que compiten en las carreras y en los juegos, aquí en la tierra, ellos reciben coronas corruptibles, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, hermanos. Y esa promesa es solamente para los santos, para los hijos de Dios. La corona, también está la corona de justificación. Según de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aquí aman su venida? Amamos su venida. Pues en el futuro tú y yo tenemos reservada la corona de justicia que el Señor mismo, juez justo, nos va a entregar. Ahora también está la corona de gloria, que es la que se le promete a todos los pastores que sirven a la iglesia con un amor desinteresado. 1 Pedro 5:4, Pedro le dice a los pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. También está la corona de regocijo por las almas que ganamos aquí en la tierra, para los que evangelizan, los que comparten su fe. En 1 Tesalonicenses 2:19, Pablo les dice a ellos, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Filipenses 4:1, Pablo le dice a los filipenses, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Pablo había ganado almas en Tesalónica y había ganado almas en Filipo y estableció 2 iglesias allí. Y por último está la corona de la vida. Santiago capítulo 1 verso 12 dice lo siguiente, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, que se les prometió, que les dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A la iglesia de Filadelfia, el Señor, que les dijo a ellos, les dijo, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y por eso creo que los 24 ancianos sentados en los tronos, en estos 24 tronos, alrededor del trono de Dios, representan a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros, hermanos. Ese es nuestro destino, hacia allá vamos nosotros. Eso es lo que tú y yo estamos esperando. Pues la iglesia aquí ya está en el cielo porque ya fue llevada en el rapto. Pues la iglesia no va a ver el juicio de Dios. La iglesia no va a estar aquí sobre la tierra cuando toda esta destrucción venga sobre la humanidad. No es para nosotros. Es para todos aquellos que rechazan y se rebelan en contra de Jesús. Ahora, Juan ve lo que sale del trono y lo que está delante del trono en el verso 5. Del trono salían, dice, relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y esto claramente nos habla de la tormenta del juicio que viene sobre el mundo. 4 veces en Apocalipsis vemos los relámpagos, voces, truenos, y cada vez tiene que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Primero lo vemos aquí, en este versículo, lo volvemos a ver en Apocalipsis 8:5, y esto es lo que pasa después de que Jesús abre el 7º sello. Se nos dice en Apocalipsis 8:5, después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. En el capítulo 11, verso 19, esto es lo que pasa después de que se toca la 7ª trompeta.
Dice, y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. En el capítulo 16, versos 17 y 18, versos 17, esto es lo que pasa después de que se derrama la séptima copa de la ira de Dios sobre la tierra, el final de los juicios de Dios. El verso 17 dice, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está, consumado es. Y son las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesús antes de morir en la cruz, cuando terminó la obra de redención para proveer salvación a todo ser humano que se arrepienta de sus pecados. Las mismas palabras, hecho está, consumado es. Y de la misma manera un día Dios va a decir de sus juicios sobre este mundo, hecho está, consumado es. En el verso 18 dice, y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue grande y poderoso el terremoto. Ahora nosotros sabemos que el trono de Dios es un trono de gracia. Amén. Tú y yo como hijos de Dios podemos entrar por fe al trono de gracia confiadamente, nos dice el escritor de Hebreos. Y podemos entrar confiadamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero el trono de Dios también es un trono de juicio, de justicia y de verdad. Y eso es lo que viene sobre el mundo, el santo juicio de Dios. Y de nuevo, nada lo puede detener porque este juicio viene directamente del trono de Dios. Ahora Juan nos dice que también vio 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Y ya vimos esto en el capítulo 1, que los 7 espíritus está hablando del Espíritu Santo. Los 7 espíritus representan o hablan de la plenitud del Espíritu Santo. Y no sé, pero me encanta esto, me encanta el escenario que se está presentando aquí en el cielo. Se nos dice que está Dios el Padre sentado en el trono, amén. Y que está el Espíritu Santo delante del trono, amén. Y en el capítulo 5, verso 6, miren lo que se nos dice. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, ¿a un qué? A un cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús, el Hijo de Dios, de pie. Ya no está sentado Jesús, está de pie. Dice como inmolado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos la Trinidad. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Me encanta. Nadie puede explicar la Trinidad, hermanos. Muchos rechazan la Trinidad porque dicen en ninguna parte de la Biblia dice la palabra Trinidad. Y muchos cristianos que profesan fe rechazan la Trinidad, pero la palabra de Dios claramente lo enseña una y otra vez. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los 3 están allí delante en el trono. Y vemos que Jesús está de pie. Y vamos a ver que en el capítulo 5 Jesús toma el rollo de la mano de aquel que está sentado en el trono, porque Él es el único digno de abrir los 7 sellos de este rollo. Y en el capítulo 6 vamos a ver que Jesús, el Cordero de Dios, va a empezar a abrir uno por uno estos sellos, y allí es cuando empieza la tormenta del juicio de Dios que viene sobre este mundo. La tormenta viene, la tormenta viene. En el verso 6 al 7 se nos dice, y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro.
Y el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a una águila volando. Ahora, la verdad no sabemos lo que el mar de cristal es o representa, o si simboliza algo. Algunos tienen sus opiniones y sus interpretaciones. Me gusta lo que un comentarista dice sobre el mar de cristal. Él dice que el mar en el cielo no es como el mar que está aquí en la tierra, que constantemente está siendo sacudido y conmovido. Él dice el mar de cristal en el cielo está en completa paz. Delante del trono hay perfecta paz. Aunque viene la tormenta sobre el mundo, el cielo está en completa paz. Y me gusta. Luego Juan describe a 4 seres vivientes que estaban en medio del trono y alrededor del trono. Y vemos que son muy similares a los que vieron Isaías y Ezequiel. Isaías dice que él vio serafines. Ezequiel nos dice que él vio querubines. Y igual hay muchas interpretaciones y opiniones sobre lo que representan o simbolizan sus caras y los ojos que tienen adentro y por todo su cuerpo. Pero la verdad muchos de ellos no tienen fundamento bíblico. Son opiniones y nada más. Y me quiero enfocar en lo que sí sabemos, lo que la palabra sí nos revela sobre esto. Y lo único que sabemos es que se nos dice que son seres vivientes, son creación de Dios. Y son un tipo de ángel. Ezequiel vio algo similar. Él vio 4 seres vivientes, pero la diferencia con los que él vio dice que cada uno tenía 4 caras. Que cada uno de ellos tenía las 4 caras que ve Juan aquí. La de león, la de becerro, la de hombre y la de águila. Y la diferencia con los que vio Juan aquí, Juan dice que cada uno de ellos solamente tenía un rostro y que cada uno parecía uno como león, otro como becerro, otro como hombre y otro como águila. Ahora, los seres vivientes que vio Ezequiel se nos dice que tenían 4 alas. Los que ve Juan aquí se nos dice que tiene 6 alas, como los serafines que vio Isaías. Entonces, al parecer, son como una especie de ángel de un rango superior, al parecer. Están como separados del orden angelical, pero son ángeles. Y también los vamos a ver que ellos van a participar en el juicio de Dios. En el capítulo 6 vamos a ver que estos seres vivientes son los que llaman a los 4 jinetes que traen el juicio de Dios sobre el mundo. Y en Apocalipsis 15:7 vamos a ver que ellos son los que le dan las 7 copas de la ira de Dios a los 7 ángeles para derramar sobre la tierra. Entonces estos seres vivientes en medio del trono y alrededor del trono son como guardianes y son como administradores de la voluntad de Dios. Y al parecer tienen la fuerza de un león, rinden servicio como un becerro, son inteligentes como el hombre y son ligeros como las águilas. O sea, son seres poderosos. Y tienen muchos ojos, se nos dice, y tal vez se refiere a que ellos todo lo ven, que nada está escondido de sus ojos. Y la verdad no sé, no sabemos exactamente, pero esto es lo que está describiendo Juan. Y esto es lo que nosotros vamos a ver cuando estemos allá en el cielo y allá lo vamos a entender de una manera más plena. Pero creo que lo más importante no es en realidad qué son o qué representan o qué simbolizan. Creo que lo más importante y lo que debe de llamar nuestra atención es lo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo? En el verso 8 nos dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos son con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. ¿Y qué hacían? Y día y noche no cesaban de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes están dirigiendo la alabanza en el cielo, día y noche, alabanza y adoración perpetua al Señor. Ellos continuamente están reconociendo la santidad y el poder, la soberanía, la gloria y la majestad de Dios.
Ellos continuamente están adorando a Dios. Todo el enfoque en el cielo está en aquel que está sentado en el trono. Porque Él es el único que es digno de adorar. Amén. El cielo es el cielo porque allí está Dios. Dios es único, hermanos. Él es sin igual. Él es 3 veces santo. Y vemos que los que están más cerca a Dios no pueden dejar de celebrar la santidad de Dios. Y esto, hermanos, vemos que entre más nos acercamos a Dios, entre más lo conocemos, entre más conocemos su santidad, más continua va a ser nuestra adoración hacia Él. Amén. También vemos que la alabanza y la adoración no se centra en nosotros. Amén. No se trata de nosotros. Se centra en Dios. Tiene todo que ver con Dios. La adoración en el cielo es perfecta. Aquí nosotros a veces no adoramos porque tal vez no nos gusta una canción. ¿Les ha pasado? Esa no me... Y somos indiferentes. O a veces no cantamos porque no nos gusta cómo están dirigiendo la alabanza. ¿Y saben por qué? Porque se nos olvida que la adoración no es para nosotros. La adoración no es para hacerte a ti sentirte bien y a mí sentirnos bien. A veces sí hace eso, sentirnos bien, pero no tiene ese propósito. No es para ministrar nuestro corazón, es para que nosotros ministremos el corazón de Dios. Reconocer que Él es digno. La adoración significa reconocer que Él tiene el valor de alguien o de algo. Las canciones que se cantan aquí no son para nosotros, son para Dios. Los que dirigen la alabanza y adoración aquí no están dirigiendo para ti, no están dirigiendo para mí, están dirigiendo para Dios. Y nosotros nos unimos al canto que ellos levantan delante del Señor. Amén. Eso es lo que hacemos. Nadie aquí está para entretener. Aquí no estamos para entretener a nadie. La alabanza y la adoración es para Dios y para Dios solamente. Y cuando tú y yo adoramos, nuestro enfoque debe de estar en quien Dios es. A veces nos distraemos aquí y muchas veces cantamos nomás por cantar. Pero cuando tú y yo estamos elevando nuestro canto al Señor, debemos de estar enfocados en quien Él es. ¿Y quién es Él? Él es santo, santo, santo. El todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese debe ser nuestro enfoque. La adoración es para Él y no es para nosotros. Y recuerden eso la próxima vez que no quieras adorar, porque algo no te parece en la adoración. Me gusta lo que dice Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre de Dios que vivió en los 1800. Él dice lo siguiente: el saber que los ángeles adoran a Dios debería de provocarnos a nosotros a adorar también. Pregunta: ¿acaso tenemos menor motivos para alabar y dar gracias a Dios? ¿Cantamos tanto como lo hacen las aves? Pero ¿sobre qué cantan las aves comparado a nosotros? ¿Cantamos tanto como los ángeles? Sin embargo, ellos nunca fueron redimidos por la sangre de Cristo. Y pregunta: ¿me van a superar las aves? ¿Me van a exceder los ángeles? Sí, lo han hecho, pero intento copiarles. Día a día y noche a noche derramaré mi alma con un cántico sagrado a Dios. Nosotros
tenemos mayor motivo por cuál adorar al Señor. Solo nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. No las aves y no los ángeles. Y miren lo que pasa cada vez que estos seres vivientes adoran al Señor. Dice en el verso 9 al 11. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el escenario en el cielo. Y lo primero que ve Juan es el trono de Dios y a uno sentado en el trono. Su apariencia, una luz brillante, color blanca y rojo, un arco iris verde alrededor del trono, y 24 alrededor del trono, 24 tronos y 24 ancianos que representan la iglesia que somos nosotros. Y él ve salir del trono relámpagos, voces, truenos, y ve delante del trono la plenitud del Espíritu Santo, y ve un mar de cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, él ve 4 seres vivientes con 6 alas, uno con una cara de león, otro con una cara de becerro, y otro con una cara de hombre, y otro con una cara de águila. Y estos seres vivientes que hacen día y noche no dejan de dirigir la alabanza a Dios, diciendo: santo, santo es el Señor todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cada vez que estos seres vivientes están dando gloria, honor y acciones de gracias a aquel que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas, se quitan sus coronas y las echan delante del trono. Qué escena tan más gloriosa y poderosa. Esto se dice que era una práctica romana. Los emperadores que reinaban en Roma mandaban llamar a los reyes menores que estaban bajo de ellos, y los ponía, y todos venían delante del rey, y todos rendían sus coronas delante del emperador en homenaje y respeto, reconociendo que su derecho para reinar y las victorias que ellos tenían y todo sobre lo que ellos reinaban era por él, por el emperador. Y luego el emperador les daba de nuevo sus coronas. Y igual aquí esto es lo que el escenario que Juan está viendo en el cielo, algo muy parecido. Recuerden, hermanos, los ancianos representan toda la iglesia, somos tú y yo. Esta es la iglesia en el cielo. Somos nosotros, y estas coronas son las recompensas que recibimos aquí en la tierra por todo lo que tú y yo hicimos por y para Jesús. Y un día tú y yo vamos a echar delante de aquel que está sentado del trono, dándole estas coronas, dándole toda la gloria y todo el honor, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que recibimos es por Él y para Él. Solamente, hermanos. En el cielo, la única estrella que va a estar brillando es Dios, hermanos. No tú, no yo. Y eso es lo que vemos. Vemos que todos le dan el crédito a Dios por todos sus propios trabajos y por las recompensas que recibieron. Ellos reconocen que la dignidad le pertenece solamente a Dios y no a ellos. Todos arrojaron sus coronas delante del trono. Allí no hubo ni un Contreras. Porque en el cielo no hay opiniones divididas, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el cielo no va a haber no hay dominaciones. No van a haber diferentes secciones delante del trono de Dios, yo acá y tú acá. No.
Todos están en perfecta armonía y en acuerdo. Lo que uno hace, todos lo hacen. ¿Saben por qué? Porque todos están en sus cuerpos glorificados. Todos han sido hechos perfectos. Somos nosotros, hermanos. Allí no va a haber envidia. Allí no va a haber nada que te va a distraer y interrumpir tu adoración. Allí no vemos que ni uno de los ancianos se está quejando porque la corona de aquel está más grande que la corona de él. Todos entienden que se trata de Dios y de Dios solamente. Todos reconocían que Dios es digno, el único digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Y dicen allí en el verso 11, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El ser humano fue creado para la voluntad de Dios, hermanos. Fuimos creados para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Si tú estás aquí y te has hecho esa pregunta, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Tú existes para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Pero eso se perdió en el huerto del Edén. Se perdió. Y por el pecado y la rebelión del hombre se perdió eso y ahora somos incapaces de poder vivir para la voluntad de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Y por eso tuvo que venir Jesucristo a morir en esa cruz, para que el hombre de nuevo ahora pueda vivir para la voluntad de Dios, para el propósito por cual fue creado, para la gloria de Dios. Miren, los únicos que podemos adorar en espíritu, en verdad, somos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Sabían eso? Solamente nosotros. Y no lo adoramos solo cuando nos sentimos bien. No lo adoramos solo porque todo está saliendo bien, porque no hay ningunos problemas en nuestras vidas. ¿Verdad que hay problemas en nuestras vidas? Amén. Nosotros lo adoramos en las buenas y en las malas, hermanos. Nosotros los cristianos, cuando se nos muere un ser querido y lo estamos allí velando, celebrando su vida, ¿qué hacemos? Adoramos al Señor. Y la gente dice que estamos locos. Lo adoramos porque Él es digno. Lo adoramos porque no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, buenos momentos, malos momentos, lo adoramos porque Él es digno. Él siempre es digno. Él no es digno solamente cuando todo está saliendo bien. Él es digno en todo momento, en nuestro peor momento, en nuestro mejor momento. Él siempre es digno. Y lo adoramos porque por su voluntad existimos. Y nosotros tenemos que ser recordados de esto todo el tiempo, hermanos. Porque muchas veces pensamos que se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Él. Él crió todas las cosas, por su voluntad fueron criadas. Y tú y yo estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y no vamos a cumplir con el propósito de nuestra existencia hasta que no estemos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que el placer lo vamos a encontrar fuera de la voluntad de Dios. Pero no es así, hermanos. La realidad es que solo en la voluntad de Dios vamos a poder encontrar el verdadero placer. El ser humano fue creado, fue hecho para adorar. Y todos los que no están adorando a Cristo están adorando a alguien, a sí mismos, dinero, algo, otros dioses, falsos dioses, pero todos están adorando a alguien, porque para eso fue creado el hombre, para adorar. La tormenta viene. El juicio de Dios viene sobre este mundo y Él tiene todo el derecho para juzgar el mundo. Y su juicio no es muy severo, no es muy duro. Puede parecer que lo es, pero no lo es. Su juicio es santo,
y justo, y Él tiene todo el derecho de juzgar al mundo. Y eso es lo que nos enseña en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Son el prólogo antes de la destrucción que viene sobre este mundo. Les quiero pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a leer juntos el verso 11, y vamos a voltear nuestra página allí y vamos a leer el verso 9 y 10 del capítulo 5. Amén. Con voz de mando. ¿Sí? Vamos a imitar el cielo. Verso 11, todos juntos. 1, 2, 3. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, verso 9 al 10. 1, 2, 3. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nosotros, para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Alguien puede preguntar, ¿qué le da el derecho a Dios de juzgar este mundo? Hermanos, Él tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Y porque Él es el redentor también. No podemos apreciar los juicios de Dios hasta que no apreciemos la santidad de Dios. Amén. Yo los quiero animar. Ahorita vamos a cantar el último canto, si puede pasar el grupo de alabanza. Enfóquense en Él ahorita que cantemos. Es para Él. Olvídate de los que están a tu alrededor y enfócate a Él y levanta tu voz. Amén. Vamos a superar a los ángeles. Amén. Él es digno, hermanos. Él es digno. Que se levante el techo ahorita con nuestra adoración. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana. Tú eres bueno, tú eres